Muy bien. Un saludo para todos los hermanos, todos los alumnos en este programa. Me alegra mucho que estén participando. Bendigo a Dios porque la respuesta ha sido extraordinaria, muy favorable, y para nosotros es de mucho entusiasmo saber que hay tantos hermanos, hermanas interesados en conocer más de la palabra y a través de este conocimiento, pues responder en fidelidad a la voluntad del Señor. El hermano Israel Delgado me ha invitado para participar de este programa y me pidió que abordara una clase que yo quisiera sobre el tema de hermenéutica. Como me dio tanta libertad y respondiendo a ciertas inquietudes, he tomado la decisión de dar una serie de orientaciones, en particular sobre cómo leer el libro del Apocalipsis. Y voy a hablar acerca de unas claves de lectura sobre este libro tan interesante que este libro es del que más se habla, del que más se han escrito documentos, pero al mismo tiempo es el libro sobre el que uno más se siente inseguro a la hora de abordarlo, y del libro también del que hay tanta diversidad de interpretaciones, maneras de lectura, conclusiones y prácticas derivadas de la lectura de este texto. Entonces esta clase se llama Claves de lectura del Apocalipsis. Para la hora de abordar este libro, yo les sugiero que tomen en cuenta los siguientes principios o los siguientes preceptos que son claves para nosotros fundamentales a fin de llegar a el mensaje verdadero de este interesante y precioso libro de la Escritura, que es el libro con el cual se cierra el canon de la Biblia y que para nosotros, a la hora de que se cierra, debe llevarnos a la esperanza. La primera clave de lectura es comprender que la figura central del Apocalipsis es Jesucristo. La figura central del Apocalipsis es Jesucristo, y en tanto muerto y resucitado. ¿Cuántos lectores de este libro, a la hora de analizarlo, se quedan pensando más bien en la figura de la bestia o de las bestias, porque hay dos, o de la ramera, o se quedan pensando en el falso profeta? Y es intrigante acerca de las descripciones de de estas figuras literarias tan llamativas, y se queda uno cautivado y atrapado y pensando: ¿quién será el 666? ¿Quién será la ramera que habla el texto del Apocalipsis? Y se nos olvida que la figura central es Jesucristo. Es el personaje central. ¿Por qué este argumento? O más bien, ¿por qué esta declaración y cuáles son los argumentos? Quiero que veamos 4 argumentos sencillos de por qué afirmar que Jesucristo es el personaje central. Primero, el título con el que se abre el texto sagrado del libro en 1:1 nos anuncia y nos dice que es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pero la primera frase es la revelación de Jesucristo. El título del libro es la tradición que se le atribuye, que el título se está describiendo
quién es el autor o escritor humano de este texto, pero no es el escritor la figura central. La figura central es el que está dentro, es la figura que se mueve dentro de las distintas etapas del desarrollo del libro. Y el libro nos abre diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. El término Apocalipsis quiere decir literalmente correr el velo o descorrer, también lo emplean algunos así según el uso de su lenguaje. Correr el velo es como cuando hay una cortina que está cubriendo o bien una ventana o está cubriendo una figura, algo que hay detrás, y Apocalipsis quiere decir correr el velo, hacer que se abra ese velo para mirar qué es lo que hay en el fondo. Se corre el velo y entonces lo que hay atrás de ese velo es Jesucristo. Lo que el libro está tratando de hacer es que nosotros descubramos, miremos a Jesucristo. ¿En dónde? En los eventos de la historia, en la experiencia, en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, que nosotros los que esperamos en la venida de Jesús, entendamos y descubramos que Él está en los eventos que están ocurriendo. Porque muchas veces en los sucesos de la vida cotidiana, uno se llega a quedar con una idea de que Dios no está presente, de que este mundo va a la deriva, de que la historia del mundo viene de la nada y va hacia la nada. El libro del Apocalipsis lo que nos dice es, hay una meta, hay un propósito final. Hay una intención hacia la cual se conduce todos los eventos de la historia. Aunque parecen caóticos, sin sentido, aunque parece que no tienen dirección, hay que mirarle con estos ojos de la fe. Y con los ojos de la fe, el universo tiene una meta que Dios le ha dado. Y esa meta está centrada en Jesucristo. Por lo tanto, Él es el personaje central de esta revelación. En segundo lugar, como segundo argumento, es que las visiones describen al Cristo resucitado. Capítulo 1, de los versos 9 al 20. Capítulo 22, de los versos 12 al 20. Pero también podríamos mencionar los capítulos 4 al 5 y el capítulo 12. Estas visiones nos hablan del Cristo resucitado. No se dice directamente Jesucristo en todas estas visiones, porque va apareciendo como una figura misteriosa, pero habla de él. Voy a leer un ejemplo en el capítulo 1, verso 9. Bueno, aquí sí nos dice así. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y luego dice dentro de la visión. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Habla de sí mismo en términos simbólicos, en términos figurados, porque esta es una de las características de la literatura apocalíptica. Y luego Juan dice acerca de esta visión que mira en el verso 13 a uno como hijo del hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y luego describe toda esta figura refulgente, esplendorosa, y dice cómo se pasea en medio de los candelabros. Esta manera de describirlo nos está mencionando cómo a la hora que define a qué se refiere esos
candelabros y dice que son las iglesias. Y lo que está hablando es de que este Hijo del Hombre, esta figura esplendorosa, se mueve en medio de las iglesias. El texto lo que nos está diciendo es que Jesucristo conoce a sus iglesias. Esa promesa que hizo en el último capítulo de Mateo, cuando afirmó, he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el Apocalipsis lo confirma en esta visión. Jesucristo se pasea en medio de las iglesias. Y luego cuando describe el mensaje a cada una de las iglesias, dentro de ese mensaje a las iglesias, Él les va a decir, yo conozco tus obras, yo sé de ti. Y de cada una de las iglesias va a decir aspectos que son favorables y aspectos que son debilidades, que son carencias. ¿Por qué las dice? Porque las conoce. El Señor conoce a cada una de sus iglesias. Y así como describe a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a cada una de estas comunidades, así también nos puede describir a cada uno de nosotros. Veo que tenemos aquí hermanos de diferentes lugares, de Argentina, de Uruguay, aquí de Colombia, de Ecuador, de diferentes lugares, diferentes comunidades de fe. Y creo que si hoy el Señor escribiera una carta a cada una de las congregaciones, también podría decir, yo conozco de ti y yo sé tus virtudes, yo sé tus fortalezas, pero yo también sé tus carencias, yo sé lo que te hace falta. Las visiones describen al Cristo resucitado. La fe cristiana no se basa en la nostalgia de un hombre esplendoroso, pero que murió. La fe cristiana se basa en alguien que murió y resucitó. Porque la fe se basa en el evento extraordinario del triunfo, de la victoria más contundente sobre el enemigo aterrador, que era la muerte. Pero ahora Cristo le ha vencido. El Cristo resucitado es la figura central del Apocalipsis. En algunos de los textos, como en el capítulo 5, cuando lo presenta a este cordero, lo describe a un cordero como inmolado. No es el cordero en estado inmolado. No es el cordero clavado en la cruz. Le quedan las marcas. Le quedan las marcas de la cruz. Pasó por la cruz, tiene las marcas, pero no se quedó en la cruz. Murió y resucitó. ¿Para qué necesita tener las marcas ese cordero? Necesita tener las marcas para que nosotros confiemos que el Cristo cósmico, que el Cristo que ahora va a aparecer en la figura de montado en un caballo blanco, triunfador, victorioso, es el mismo que pasó por el Gólgota. Es el mismo que fue hasta la cima con ese más profunda, la soledad de la muerte, la entrega total de la vida. Ese Cristo murió y están las marcas. Cordero como inmolado, dice en el capítulo 5 del Apocalipsis, pero es el que vive y que ha de venir. Este es el segundo argumento. El tercer argumento es que las liturgias, las alabanzas, aclaman a Cristo. Y de esto pues hay varias referencias. Capítulo 1, versos 4 al 7. Capítulo 5, versos 4 al 10. En realidad hasta el verso 13. También tenemos en el capítulo 11, verso 15. Capítulo 19, del verso 6 al verso 7. Hay liturgias que aclaman a Cristo. Solo voy a tomar una referencia. En el capítulo 4 hay alabanzas al Padre, hay alabanzas a Dios que es el que está sentado en el trono. Cuando, ¿qué pasó aquí? Cuando Juan mira
la puerta que se abre en el cielo, la visión que tiene Juan es de que hay un trono en el cielo. Y dice, y uno sentado en el trono. Y luego vienen alabanzas al que está sentado en el trono. Los 24 ancianos y los seres vivientes le entonan alabanzas al que está sentado en el trono. ¿Qué está diciendo? Es la alabanza al Padre, a Dios. Luego, si usted compara las alabanzas que vienen al Cordero en el capítulo 5, son las mismas alabanzas. Las mismas alabanzas, la misma gloria, el mismo reconocimiento. Y los que están alabando, los que están clamando, están diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado, etcétera, dice en el verso 13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La alabanza que se da al Padre, se da al Hijo. El Apocalipsis no dice directamente Padre e Hijo, sino dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Los que están dentro de la fe, los que están dentro de la comunidad cristiana, saben a quién se está refiriendo estas directrices o estas alabanzas. El cuarto argumento es la colección de títulos cristológicos que está en el libro. Recuerden que lo que estamos mirando es una clave de lectura del Apocalipsis. Y la clave de lectura es que Jesucristo es la figura central. En el libro del Apocalipsis hay una colección de títulos cristológicos. Títulos cristológicos. Voy a enumerar algunos o voy a mencionar algunos, pero cuando usted repase los apuntes que van a tener, cuando usted repase las notas y cuando sobre todo lea completamente el libro del Apocalipsis, usted va a descubrir y va a, si quiere, subrayar todos estos títulos. Y los títulos que hay, bueno, es el título de Jesucristo. Hay varias citas, pero también aparece el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el Hijo de Hombre, el primero y el último, el que vive, estuve muerto, pero que ahora vivo por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que sondea los riñones y los corazones, el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el retoño de David, etcétera, etcétera. Voy solamente en el capítulo 5. El libro del Apocalipsis tiene una cantidad de títulos cristológicos que era cada uno de ellos el intento de describir un poco de lo que es la persona de Jesús, describir lo que fue su misión, describir lo que fue su actuación en la tierra y el impacto que tuvo su ministerio y su muerte y resurrección en todo el universo. Todos estos títulos hablan de la figura central de Jesucristo. El Apocalipsis nos habla de un Jesucristo radiante y esplendoroso que es vencedor de la muerte y primicia de un mundo nuevo. Quiero llamar la atención a lo siguiente. En la teología predominante de nuestro mundo latinoamericano, hay dos figuras de Jesucristo. Hay dos imágenes de Jesucristo. Una de ellas es el Jesús
recién nacido, el Jesús bebé, al que según ciertas tradiciones se le acuesta en una época y se le levanta en otra época y se le recrea en una escena del establo, en una escena del lugar donde nace. Es un Jesús tierno, es una figura que nos da ternura, ¿verdad? Pero si uno lo piensa en términos de la fe cósmica, uno se ha de preguntar, ¿y ese Jesús qué puede hacer por nosotros? Es un bebé recién nacido. Necesita que se le mueva, que se le deje en el lugar, que se le levante, que se haga algo por él. ¿Qué puede hacer por nosotros? La otra imagen predominante es la imagen del Jesús desfigurado, clavado en la cruz. Cuando se entra en muchos santuarios de religión predominante, se encuentra uno con la figura de Jesús, bien sea en una cruz o bien sea dentro de un féretro. Se recrea el cuadro del Jesús derrotado, vencido en el Gólgota. Es un Cristo sangrante que da pena, que da lástima. Pero, ¿cuál es la imagen que transmite el Apocalipsis? La imagen que transmite el Apocalipsis no es la imagen ni de el Jesús recién nacido, ni de el Jesús vencido clavado en la cruz. La imagen que transmite una y otra vez en las diferentes escenas, en las diferentes visiones, es la de el Cristo triunfante, el que ha vencido la muerte y que es primicia del mundo que está por llegar, del mundo que viene, de ese mundo nuevo que está por venir. Él es el Cordero, pero que al mismo tiempo es león. Él es el Cordero y al mismo tiempo león de la tribu de Judá. Qué interesante mezcla de figuras. Cordero, tierno, apacible, que en silencio fue a la muerte, pero es por dentro un león contra los adversarios, contra los enemigos, contra el mal. Es Cordero para quienes buscan en él la paz, el perdón, la reconciliación, pero es león para sus adversarios. Él es el viviente, él es el viviente. Ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el Hades. El Hades ya no es invencible, el mundo de los muertos ya no es invencible, la muerte ya no es invencible, porque ya dejó ir a uno. Y este es el Señor Jesucristo. El mundo de la muerte no le pudo contener porque tenía en él la fuerza de la vida, la energía de la vida. Y él es también el Señor y Rey. En esa imagen de el ser que se pasea en un caballo blanco, la imagen victoriosa, dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo a veces parece distante, a veces parece derrotado, a veces parece que los señores de este mundo son más grandes, pero solo es por su paciencia, solo es por su benevolencia para la humanidad. En la fe nosotros ya le podemos mirar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor de todos los señores de la tierra, de todos los poderes de la tierra. Y también Él es descrito como aquel que viene, es el que está por llegar, es el que está por establecerse en este mundo. Así que Jesucristo es la figura central en el Apocalipsis. Bien, mis hermanos, espero que sigamos atentos en la clase, que tengan ustedes abierta su Biblia en el libro del Apocalipsis y dentro de lo posible, pues vayan leyendo algunos de los textos o bien recordando algunos de los pasajes que ustedes tienen ya en su memoria
de este precioso libro. La segunda clave para interpretar el Apocalipsis es que hay que leer la profecía en el presente. La profecía se debe leer en el presente. Uno de los errores que tenemos con el libro del Apocalipsis es que todo lo proyectamos hacia el mañana, todo lo proyectamos hacia el futuro. Y cuando todo lo proyectamos hacia el futuro, perdemos el impacto que el libro tuvo en la comunidad que lo recibió. Cuando todo lo que nos dice el libro del Apocalipsis lo proyectamos hacia lo que está por venir, entonces perdemos el contexto histórico, el mensaje esencial, aquello que transmitió a la comunidad que estaba recibiendo el libro, nos lo perdemos. El libro del Apocalipsis es un libro profético. Y esto significa que el comienzo y el final del discurso transmite un llamado a la conversión. En 1:3 de Apocalipsis dice de esta forma: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. La palabra profética es una palabra que implica siempre un llamado a la conversión. Los profetas del Antiguo Testamento tenían un mensaje esencial que los distinguía, y era que ellos exhortaban al pueblo, exhortaban a los líderes, exhortaban a que se volvieran a Dios. Un verbo clave que aparece en muchos de los mensajes proféticos en hebreo es el verbo shuv, shuv. Y este verbo shuv en hebreo quiere decir volver. Es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la conversión, es un llamado a volverse a Dios. Los profetas no se contentaban con denunciar el mal. Los profetas no se limitaban solo a anunciar algo que iba a venir dentro de 20 o 50 o 100 años. No eran vaticinios únicamente como adivinatorios para que vieran la virtud que tenían ellos de mirar el futuro. El mensaje profético era un desafío, y es: vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. Este es el mensaje profético. Y el texto del Apocalipsis es profético porque contiene estos mensajes de arrepentimiento. En 1:3 que he leído dice: para que guarden las cosas que están en ella escritas. Guarden las cosas que están en ella escritas. Oigan, escuchen esta palabra y guarden las cosas que están escritas. No se trata únicamente como advertencias para que alguien construya un refugio antiatómico o un refugio antiébola, un refugio contra los virus que puedan aparecer. No se trata de eso. El mensaje es: guarden las cosas que están en ella escritos. Estos rasgos que tiene el libro se asemejan, como decía, a los profetas clásicos. Hay un relato de vocación, hay una manifestación de Dios, hay audición de los mensajes de parte de Dios, hay la orden de escribir,
hay el sentimiento de indignidad que tiene el vidente cuando Juan siente que eso es demasiado para él, para su condición, pero Juan invita al pueblo a la vigilancia, a la conversión y dirige esta palabra como un aliento en medio de las pruebas. Debemos recordar que este libro, Juan recibe la revelación estando en la isla de Patmos. Esta isla es un lugar de prisión que ocupa el Imperio Romano y manda ahí a sus oponentes. Ha enviado a Juan a este lugar, no por los crímenes que ha cometido, sino por anunciar un mensaje radical, revolucionario, porque aun cuando habla de amor, de paciencia, de bondad, este mensaje, al ser tan transformador de los corazones, pone en riesgo la estabilidad del status quo, del estado de cosas, y al imperio le interesaba que se preservaran las cosas. El estado de cosas se preservaba porque tenían dominados a los habitantes del imperio, entre otros medios, por medio de el culto al emperador. Pero la fe cristiana desafiaba este culto al emperador, porque no reconoce ningún otro señor que no sea Jesucristo. Para los cristianos, el César no era un auténtico señor. Se hacía llamar señor, pero no era un auténtico señor. Para los cristianos, los imperios son poderes bestiales. Son poderes que dominan en base a la violencia o en base al engaño. Son poderes que dominan por medio del terror, por medio de la sangre que derraman. Pero hay alguien que está encima de esos poderes, que es el verdadero poder. Y el mensaje del Apocalipsis es un mensaje profético que descubre la realidad, que desnuda a esos poderes y que alienta a los cristianos que estaban padeciendo bajo el poder del imperio. Entonces, aquí reafirmamos lo siguiente, que el sentido principal de la profecía no es el de predecir acontecimientos que han de ocurrir en el futuro, no es lo principal, lo contiene, sí, lo contiene y describe aspectos del futuro, pero lo principal no es eso, lo principal es el impacto que este mensaje contiene en su contexto, el impacto que habrá de producir en el momento histórico. Y el impacto que estaba intentando Juan que produjera este mensaje es que los creyentes no defeccionaran de la fe, no se perdieran en el camino, no se sintieran confundidos, sino mantuvieran la esperanza en el que ha triunfado sobre la muerte y que Él lleva al universo, al mundo, a una meta. Los profetas fueron hombres de su tiempo, sensibles a su contexto social, sensibles al momento religioso, y pudieron ver los desafíos que enfrentaban los pueblos, o que enfrentaba el pueblo de Israel en los diferentes momentos. Ellos eran como centinelas, ellos eran vigilantes mientras otros dormían. La fuerza del mensaje viene del hecho de que su descripción de cosas tenía que ver con el presente del pueblo. No era que ellos describieran aspectos que vendían al futuro y nada tenía que ver con sus vidas. No es de que ellos les estaban hablando al pueblo del siglo VIII antes de Cristo y les estaban describiendo que en el futuro, allá por el año 2000, vendrían teléfonos celulares y el mundo se comunicaría de una manera tan extraordinaria.
A los habitantes del pueblo de Israel en el siglo octavo antes de Cristo, ¿eso qué les diría? ¿Qué sentido tendría que los profetas les escribieran cosas como esas? Los profetas les describían cosas que tienen que ver con su condición, con su momento, con su situación. Ellos les hablaban en su momento histórico. Por lo tanto, es necesario pasar por la historia para comprender el porqué y el cómo de el mensaje de Juan en el Apocalipsis. Los profetas son anunciadores del porvenir en cuanto ofrecen un mensaje de esperanza y mantienen ese sueño de la fe, de que el pueblo vivirá en conformidad a la alianza y vivirá en la justicia de Dios. Por lo tanto, si estamos diciendo que una de las claves para entender el libro del Apocalipsis es que el libro debe ser leído en el presente, en el momento histórico, tenemos que ubicar este libro en el momento que se escribió, en el tiempo en que recibe la revelación el escritor. Este libro se ubica en torno del año 90. Como cada uno de los libros, para comprender plenamente su mensaje debe ser ubicado en el momento histórico. ¿De qué época viene? Para poder entender por qué ciertas figuras literarias, por qué cierto lenguaje, por qué ciertas referencias, por qué la mención de ciertos lugares, por qué ciertos personajes. Para comprender bien un libro, tiene que ubicarse en el momento histórico en el que surge. Este libro del Apocalipsis nos viene en torno del año 90 de la era cristiana, hacia finales del primer siglo. Y también debemos entender que los apocalipsis, la literatura apocalíptica, ¿sí? Surge o nacen en periodo de crisis, periodo de amenaza, periodo de cambios inciertos. O al menos perciben la historia presente como llena de tormentos e indecisiones. El Apocalipsis surge en medio de confrontaciones, en medio de luchas, en medio de adversidades ideológicas, pero también religiosas, y que tiene repercusiones sociales, que implica riesgo de la propia vida. Ahí vienen los mensajes apocalípticos. La segunda parte del libro, los capítulos del 12 al 20, abordan el problema de la relación con el poder imperial romano. Desde Augusto, quien gobernó del 27 a.C. al 14 después de Cristo, las pretensiones imperiales aumentaron hasta convertirse en objeto de culto. Los emperadores se divinizaron a sí mismos o fueron divinizados por sus sucesores. Históricamente se describe cierto ritual que se practicaba en algunos lugares, algunas ciudades del Imperio Romano. Se dice que había un ritual en una montaña de leña, en una enorme montón de leña donde colocaban grandes troncos. Se dice que encima de esos troncos colocaban una figura del emperador anterior, y era una figura de cera. Era un rostro, un busto, con la figura del emperador, pero era de cera. Y colocaban en medio de la leña, entre los troncos, a un águila que permanecía atada. Y luego encendían los troncos, encendían la leña y
venían las llamaradas de fuego, comenzaba a derretirse la figura de cera y entonces soltaban el águila que volaba en medio de las llamas y al mismo tiempo la estatua, el busto, se seguía derritiendo y entonces a aquella escena le daban una definición como el espíritu del emperador anterior que salía, ¿verdad? Y bueno, se entendía o ellos lo atribuían o llevaban un mensaje como que el espíritu ahora era colocado sobre el nuevo emperador. Y todo esto era un espectáculo que los asistentes al espectáculo quedaban admirados de aquella maravilla. Este era parte del culto al emperador, porque se consideraba que eran seres divinos. El nombre Augusto, César Augusto, está asociado con una imagen de divinidad. Los emperadores querían ser adorados, querían ser reconocidos como dioses y buscaban que los súbditos, buscaban que todos los habitantes del imperio fuesen fieles al emperador, fuesen sujetos al emperador, no solamente en lo político, económico, sino aún en lo espiritual. Era una manera en que ellos querían ejercer un control absoluto. Los cristianos resistieron a este culto, se opusieron a este culto. Y cuando se les exigía que reconociesen que César era Kyrios, que César era Señor, ellos rechazaban hacer esa declaración. Y en lugar de eso decían, Cristo es el Kyrios, el Señor, el verdadero Señor. A nadie debes llamar Señor, sino solamente a Jesucristo. Ustedes han de suponer o de conocer por la historia cuál era la reacción del imperio. ¿Cuál es la reacción? Se sabe que uno de estos terribles emperadores romanos, Nerón, perseguía a los cristianos. Los perseguía con ferocidad. Se dice que a Nerón le encantaba amarrar a un poste a cristianos, bañarlos en aceite y luego ponerles fuego e iluminar la ciudad. A Nerón le gustaba que a los cristianos los envolvieran en pieles de animales, pieles frescos, y luego soltar los animales salvajes que mordían las pieles y luego traspasándolas también eh, mordían a las personas. Gente que sembraba el terror. ¿Por qué? Por un odio, un rechazo a la fe cristiana que para ellos les representaba resistencia, no sumisión. Estos emperadores se divinizaron a sí mismos o bien fueron divinizados por los sucesores. La oposición cristiana a este culto al emperador provocó la represión bajo Calígula entre los años 37 al 41, pero sobre todo fue bajo Nerón entre los años 54 al 68, cuando se hizo violenta. Pero Juan escribe el Apocalipsis durante el reinado de Domiciano del 81 al 96, quien llegó a hacerse llamar nuestro Señor y nuestro Dios. Y de este Domiciano, cuando se vio su ferocidad, se dijo de él que era Nerón que había revivido. Se ha encontrado una leyenda en latín que dice Nero revivivus. Nerón que ha revivido.
porque se dice que vieron en Domiciano el espíritu de Nerón. Nerón, este feroz perseguidor, y entonces aquí llegó Domiciano también con un espíritu salvaje, con una actitud de destrucción, de asesinato sobre los cristianos. Y bueno, ellos lo vieron como que era Nerón que había redimido. Cuando se habla de la ciudad imperial, es una manera de referirse a Roma. No se dice directamente, porque esta es una de las características de los libros apocalípticos, que utiliza muchos símbolos, muchas referencias indirectas, porque es una manera de, a través del lenguaje, burlarse o ubicar el verdadero lugar que deben de tener las figuras poderosas, pero no exponerse a la persecución todavía más directa. Cuando se describe de la bestia, en el capítulo 13, es una bestia que intenta seducir a todos los habitantes de la tierra a que la adoren. Este poder imperial es la figura poderosa, la figura del Imperio Romano, y una figura que quiere ser adorada. El Apocalipsis es un libro de combate, es un libro que llama a la resistencia contra el culto al emperador y describe el combate entre la bestia y el cordero. Capítulo 17, verso 14. Vamos a repasar este pasaje. Mis hermanos, espero que me sigan con atención en la clase. Espero no perderlos demasiado en estos conceptos. A veces cuando entramos en el Apocalipsis nos parece una tremenda selva lleno de árboles tan diversos. Capítulo 17, verso 14 dice, pelearán, está hablando de la bestia, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La visión que recibe Juan en el Apocalipsis es la imagen invertida de lo que está ocurriendo en la realidad histórica. En la realidad histórica, los seguidores del Cordero son asesinados, sufren la persecución, viven el terror del imperio. Pero en la visión, estos reciben el mensaje de que en un momento histórico, en un momento, cuando Dios así lo señale, el Cordero los enfrentará, peleará contra ellos y los vencerá. Y entonces los que siguen al Cordero no solamente serán llamados, sino también elegidos y fieles. La invitación es a permanecer, ¿verdad? A permanecer junto al Cordero y no dejarse vencer por el terror que infunde la bestia. Infunde la bestia. La verdad que cuando uno está dentro de sus paredes, uno es valiente. Pero cuando uno tiene que enfrentar los poderes, cuando uno tiene que enfrentar las fuerzas que toman el lugar de Dios, a uno le tiemblan las rodillas. Y no solo las rodillas, a uno le tiembla todo. Se pone uno de gelatina. Pero es la hora en que uno debe volver la vista a estas imágenes victoriosas. La profecía tiene que leerse en el presente. No en el pasado, sino en el presente. Porque hoy que leemos el texto del Apocalipsis, hoy que enfrentamos
poderes que intentan tomar el lugar de Dios, poderes que quieren persuadirnos de que la mejor vida es lo que nos ofrecen esos poderes, que es ya la realización de lo mejor para nosotros y de que al seguirlos seremos grandes y triunfadores. Hoy es cuando tenemos que resistirles. Y si por causa de resistir esos poderes nosotros sufrimos persecución, nosotros sufrimos el menosprecio o aún corremos el riesgo de perder la vida, tenemos que mirar estas figuras de que un día el Cordero enfrentará esos poderes y los vencerá. Y entonces los que siguen al Cordero son llamados, elegidos y fieles. El texto del Apocalipsis invita a resistir a la bestia, como nos dice en el capítulo 14, verso 4, y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto es lo que dicen los espectadores cuando se maravillan con las manifestaciones extraordinarias de los poderes bestiales. Pero el llamado del Apocalipsis es a resistir a esa bestia. Las imágenes que emplea el Apocalipsis son imágenes muy llamativas, son espectaculares, porque tratan de describirnos con estas imágenes para que uno sea impactado. Pero así como se describe las imágenes del mal, las imágenes de terror de manera espectacular, también las imágenes de victoria son espectaculares. Las imágenes del triunfo del Cordero son imágenes extraordinarias. El libro es un canto de victoria, es un canto de triunfo sobre todos los poderes malignos. El libro es de actualidad, no es solamente un libro de historia, no es solamente un libro del pasado, es de actualidad. Sí, primero fue para su época, fue en primer lugar para esa comunidad de finales del siglo I, pero también es un libro que hoy, al tomarlo, la comunidad cristiana, al tomarlo, la iglesia, este libro sigue fomentando, sigue guiándonos a la esperanza, a la victoria, al triunfo. En aquella época, los adversarios atacaban directamente, iban directamente. Hoy los peligros son más sutiles. Hoy los peligros entran de manera oculta que a veces uno no se da cuenta. Los estilos de vida, maneras de vivir que vienen entrando de una manera que lo van alejando a uno de Dios. Poco a poco lo hacen a uno distanciarse de la fe, lo hacen a uno acomodarse a lo temporal, lo hacen a uno acomodarse a esta manera tan fácil o tan agradable, tan placentera. Este estilo hedonista de ser nos va metiendo, se nos va adentrando hasta las venas y entonces puede ser que nos gane sin darnos cuenta. Pero el libro nos llama a descubrir dónde está el poder del adversario, dónde está el poder bestial, dónde está el poder monstruoso. Ya no aparece en la figura terrorífica en la primera escena, pero sí lo podemos mirar en los resultados. Las personas son seducidas a probar drogas, a consumir alcohol, son atraídas a probar las delicias de la vida. Y luego, cuando uno mira los efectos, cuando uno mira todo lo que produce en la vida de las personas y luego cómo se convierten en un problema social, cómo se convierten en estilos irresponsables de ser,
entonces uno mira el poder monstruoso que tienen las cosas. Hay que descubrir la bestia en nuestro contexto, en nuestro mundo, para poder resistirle en la fe. Una tercera clave para leer el libro del Apocalipsis, mis hermanos, es familiarizarse con los símbolos de cifras y colores. Es importante familiarizarse con los símbolos que trae el libro del Apocalipsis, símbolos en cifras, símbolos en colores. El Apocalipsis habla por medio de imágenes y apela a un espectacular abanico de recursos sonoros y visuales. Hay símbolos que descifra el mismo autor, como las 7 estrellas, que son los 7 ángeles de las 7 iglesias, o los 7 candeleros, que son las 7 iglesias. Hay referencia a la Gran Babilonia en 17:5, que es una alusión a Roma. En 17:9 dice las 7 cabezas, que son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Y es otra manera de referirse a Roma con sus famosas 7 colinas. En este ámbito, hay símbolos que son universales o casi universales. Por ejemplo, la espada grande del capítulo 6, verso 4, que significa la violencia guerrera y asesina. O la frase de los 4 extremos de la tierra, que se utiliza para hablar de fenómenos que son de alcance universal. Algunos de los símbolos que tiene el Apocalipsis son tomados del Antiguo Testamento, como el Hijo del Hombre, o el árbol de la vida, el maná oculto, el libro que devora el profeta, los 4 seres vivientes, el cordero, los 2 testigos, el dragón y la bestia, y otras imágenes que tiene el libro. Estos símbolos deben interpretarse en su trasfondo. Creo que en las diferentes clases que han tenido sobre interpretación, han visto ya la importancia que tienen de interpretar el mensaje, no por lo que yo pienso o imagino a partir de mi cultura, sino por lo que el autor está tratando de decirnos en base a su contexto histórico, a la manera en que ese autor emplea el lenguaje, lo que la palabra significaba para él, lo que un concepto estaba diciendo para él. Porque debo entender que el texto bíblico está dado en un momento muy distante a mi época. Hay una distancia enorme en la historia. Con algunos textos nos separan 3000 años. Hay una distancia larga, pero también los hábitos, la manera de ver la vida, la cosmovisión de lo que ellos entendían por la realidad, hay una distancia grande. Lo que yo veo ahora, lo que yo entiendo ahora, lo que yo juzgo ahora, lo que yo pienso ahora de la realidad, no es siempre lo mismo con lo que ellos entendían. La hermenéutica lo que hace es construir un puente. La hermenéutica es construir un puente. ¿Para qué? Para que el lector contemporáneo descubra el mensaje del pasado. Para que el lector de este mundo actual vaya al mundo antiguo y comprenda el pasaje y traiga la verdad esencial y entonces la aplique a la realidad que está viviendo aquí y ahora. Los textos no se pueden traspasar tal cual, no se pueden traer de manera directa, porque no encajan igual que encajaron en el momento en el que se escribieron. Hay una distancia y esa distancia debe respetarse, entenderse, y esta es la función de la hermenéutica. Por ello,
Los símbolos deben interpretarse en el trasfondo en el que fueron escritos, en la cultura en la que fueron escritos. Hoy, los estudiosos de la Biblia deben comprender que el Antiguo Testamento fue escrito primordialmente o casi en su totalidad en hebreo. Y no solamente es que las palabras en hebreo, es que los conceptos son hebreos, es que las imágenes que están describiendo de diferentes medios o diferentes condiciones de las personas o del pueblo de Israel tienen que ver con el medio donde ellos se desenvolvieron. El lenguaje describe el estilo de vida, las condiciones de vida. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque hay algunos que dicen que el Nuevo Testamento primero fue escrito en hebreo y después se escribió en griego. Eso es una mentira. Esa es una mentira. No hay ninguna forma, no hay ninguna comprobación de esta afirmación. Es una leyenda que han ido construyendo para tratar de afirmar ciertos conceptos y algunas veces para también comercializar con la fe. Las cifras que contiene el libro son simbólicas, no siempre son datos crudos. Y así entonces debemos de interpretar estos valores simbólicos. Por ejemplo, el texto del Apocalipsis habla de el uno o el primero, como cuando dice yo soy el primero y el último. Soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir? Literalmente está diciendo que es primer ser creado y que es el último en el que va a morir, como que está diciendo que todo va a terminar, pero él es el último. No, el mensaje lo que está diciendo es, yo tengo la primacía, tengo la exclusividad, yo tengo la excelencia y estoy encima de todos. Soy en una lista, soy primero y soy el último, es decir, tengo el primado, tengo el dominio. En otro pasaje se utiliza un dato o una cifra simbólica como medio o 3,5. Hay diferentes referencias, hay diferentes maneras de que se menciona el texto. En el capítulo 12, verso 14, se habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo. O también es como 3,5 días. Un tiempo es lo mismo que decir un año o que decir un día en términos simbólicos, en términos figurados. 2 tiempos es lo mismo que decir 2 o 2 años o 2 días y medio. Y medio según el concepto que esté utilizando, bien sea días o bien sea años o tiempos, simplemente. Entonces hay una cifra, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto es 3,5 tiempos o igual, es similar a la referencia simbólica de 3 años, 3,5 años o 3,5 días. Esta cifra viene desde la época de Daniel, viene desde la época o viene del libro de Daniel. En el libro de Daniel se habla de esta cifra y lo que esta cifra nos está diciendo es, en realidad, tiempo limitado. El concepto lo que está significando es un tiempo limitado, no estrictamente en sentido literal 3,5 años, sino en sentido figurado es un tiempo limitado. 3,5 años o 3,5 tiempos es, según el libro de Daniel, el tiempo que estuvo el adversario de Dios, el adversario del pueblo de Dios,
dominando sobre Jerusalén, el tiempo en el cual el templo fue mancillado, el tiempo fue impuro, y entonces vino un periodo en el cual se perdió el sacrificio continuo, hubo al comienzo un acto de pureza, un sacrificio de cerdos, sacrificio que se hizo a Apolos, por determinación de Antíoco Epífanes, pero el tiempo que duró, ¿verdad?, fue un tiempo limitado. Fueron 3 años y medio. Fueron 3 años y medio. Y ahora cuando se habla de el tiempo de prueba, el tiempo en que el adversario domina sobre los cristianos o sobre los seguidores de Dios, el tiempo que el adversario tiene permiso para dominar, para hacer el mal, son 3 años y medio. Es decir, es un tiempo limitado. Dios no se sujeta, no se encajona al cronos, no se encajona al cronos, sino que Dios funciona más bien por el kairos, por el tiempo oportuno, los tiempos que Él juzga que son adecuados para comenzar algo y para ponerle final a algo. Pero lo que esta cifra nos dice es que el adversario solo recibe, o el que hace el mal sobre los seguidores, solo tiene permiso sobre un tiempo limitado. No es para siempre, no es permanente. Cuando nosotros leemos el Apocalipsis, en nuestra realidad, una realidad de violencia, una realidad de inestabilidad, una realidad de que a veces nos sentimos avasallados, y algunos de nosotros vivimos en ámbitos donde hay terror por esa violencia. Nos preguntamos, ¿por cuánto tiempo más los adversarios, por cuánto tiempo más estos poderosos van a ejercer el mal? Y tenemos que recordar que el mensaje del Apocalipsis es que su dominio es temporal, solo por 3 tiempos y medio, solo por 3 días y medio. Quiero que veamos el texto en 12:14. 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto tiempo la iglesia sufre la persecución? El tiempo que sea en el cronos, el tiempo que sea en el cronos, ha de ser leído en términos figurados de que cualquier tiempo que sea es un tiempo limitado. Así sea el tiempo que sea, será solo por un tiempo limitado. O sea, sean los años que sean, no es para siempre el mal. No es para siempre el sufrimiento. No es para siempre la persecución. No es para siempre. En 11:9 también está la misma cifra. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Por 3 días y medio. Está hablando de los 2 testigos. ¿Verdad? Habla de los 2 testigos. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Bueno, hay diferentes interpretaciones. No voy a mencionar todo el abanico de interpretaciones que hay sobre esto, pero una interpretación que nos persuade es que estos 2 testigos son Moisés y Elías, pero son estos 2 en tanto representantes de el ámbito de la Torá y el ámbito de los profetas. Estos 2 representan 2 grupos de la Biblia, pero daban la imagen, bueno, de la totalidad de la Biblia. Representa Moisés a la Torá y Elías representa a los profetas, que es otra parte de los escritos. No son los 2 testigos. Y el texto lo que nos dice es que
los oponentes del pueblo de Dios atacan a los dos testigos como para decir, ya nos deshicimos de ellos, ya atacamos la palabra y nos deshacemos de esta palabra. Esos dos testigos ya han perecido. A veces hay tiempos en los cuales nos da la impresión de que la palabra de Dios está sepultada, como que quedó enterrada por poderes que no quieren que esta palabra sobreviva. ¿Por qué Dios la abandona? ¿Por qué Dios parece que la deja? Bueno, él dice en este pasaje que es solo por 3 días y medio. Así es, por un tiempo. Es por un espacio de tiempo. No es para siempre que Dios permite que el mal se manifieste. Así, las diferentes cifras son símbolos. El 4 es símbolo de universalidad. En Apocalipsis se habla de los 4 extremos de la tierra, o se habla de los 4 vientos. El 4 es la idea de universalidad, porque en una visión, como si el mundo fuese una enorme sábana, y se juntan en un momento los 4 ángulos, las 4 esquinas de esa sábana, de ese lienzo, entonces es como hablar de la totalidad, de la totalidad. El número 6 está asociado con la imperfección. Está asociado con lo que no es completo. Así como el 666. Habla de lo humano, habla de lo limitado, de lo imperfecto. El número 7 es un símbolo de la plenitud. Es un símbolo de la totalidad de la perfección. El Apocalipsis menciona 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 antorchas de fuego, 7 sellos y otros más. 7 es una cifra que habla de la plenitud o de la totalidad. Cuando nos dice el Apocalipsis que el Hijo de Hombre se pasea en medio de esos 7 candeleros, esos 7 candeleros son 7 iglesias. 7 iglesias a las que se refiere en los capítulos 2 y 3, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No son las únicas iglesias que hay en el Asia Menor en esa época. Por otros libros sabemos que ya había otras iglesias, como la iglesia de Magencia y como iglesia probablemente en Hierápolis, como la iglesia en Colosas y en otros lugares que no están mencionadas aquí. ¿Por qué solo menciona 7? ¿Acaso solo conoce Jesús 7 iglesias? ¿Solo sabe de 7 iglesias? No, es un término figurado. Solo hace mención de 7 iglesias discrecionales, solo por su decisión del autor o por la visión que tiene el autor, pero no son las únicas iglesias. Pero el texto lo que nos está diciendo es de que el Hijo del Hombre que se pasea entre esas 7 iglesias, en realidad se pasea en todas las iglesias, en la totalidad de las iglesias. Él conoce a todas las iglesias. El número 12 es un símbolo de la elección. Representa al pueblo elegido, ya sea al antiguo o al nuevo. Entonces habla de las 12 tribus, de 12 puertas, de 12 ángeles, de 12 piedras, de 12 nombres, pero también habla de 12 apóstoles, los elegidos. El número 12 y sus múltiplos es algo que tiene que ver con la elección, los elegidos. Dios en su libertad llama. Dios en su libertad, ¿verdad? Selección. 12. 12,000 o 24
cuando se habla de los 24 ancianos. Es 12 y sus múltiplos. Y también, bueno, habla de 1000. 1000, gran número o multitud. Un número figurado para decir habla abundancia, extensión, periodo de extensa duración. Cuando uno entra en el Apocalipsis, es importante familiarizarse con los símbolos de las cifras y de los colores. Porque cuando se describe la Nueva Jerusalén, se habla de una diversidad de colores. Y bueno, son los colores que describen lo precioso, lo valioso, lo extraordinario que será esta nueva realidad que nos viene de Dios. Es muy importante, no solo en el Apocalipsis, sino en todos los libros, comprender cuando son datos históricos o cuando hay elementos que son figurados o cuando el mensaje es una transmisión de fe, es un mensaje de fe y no estrictamente un dato crudo, sino cómo nos está transmitiendo un concepto clave, un concepto esencial. ¿Cuánto tiempo se supone que dura la clase? ¿Cómo? 1 hora. Entonces, perdón mis hermanos, me parece que me he pasado bastante de tiempo en la clase. Agradecemos mucho su atención y quiero mencionar nada más, ya no voy a abordar en detalle, solo voy a mencionar los otros 2 elementos que me faltaron. Son claves para leer el Apocalipsis. Las claves para leer el Apocalipsis son también: es importante entrar en el mundo de la literatura apocalíptica, comprender lo que es el género literario del Apocalipsis. Yo creo que va a haber oportunidad para que se abunde sobre este tema. Habrá oportunidad con su profesor para que les explique más sobre lo que es el género literario apocalíptico, que es un cuerpo de literatura abundante, porque la literatura apocalíptica no es solamente el libro del Apocalipsis. Hay textos de Daniel, hay textos en Mateo, textos en otros libros de la Biblia que pertenecen a este mismo género literario. Pero también es importante entender que es todo un movimiento teológico que comenzó pues muy probablemente en el siglo tercero, algunos lo ubican por el siglo tercero antes de Cristo, casi comenzando el siglo segundo, y hasta el final del siglo primero, y en medio de eso hay bastante literatura apocalíptica. Hay mucha literatura la cual conviene conocer porque va a aparecer en algunos de los textos del Nuevo Testamento. Y es una disciplina, ¿va?, con la que hay que estudiar el Apocalipsis. De la literatura apocalíptica, pues están los textos de los jubileos, o el libro etiópico de Enoc, o los salmos de Salomón, o el libro de los 12 patriarcas, y están los textos de Qumran, el documento de Damasco, la regla de la comunidad, el reglamento de la guerra, y otros más que ustedes van a tener la referencia ahí en su apunte. Y finalmente, la otra clave para leer el Apocalipsis es que el Apocalipsis es una buena noticia. El Apocalipsis es una buena noticia. El Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, 7 mensajes de bendición. Y con estos debemos de quedarnos nosotros, de que el Apocalipsis es una bienaventuranza. No es terror, no es miedo, no es un mensaje para que nos ocultemos, es un mensaje para llenarnos de fe y de confianza, de que Dios es Señor de la historia, de que Dios lleva al universo hacia su meta, de que Él está viniendo, de que Él está por llegar, y nosotros nos confiamos
en esa esperanza, en esa certidumbre. Vivimos en esta esperanza. A través de este libro, el Señor nos da un mensaje de esperanza. Los acontecimientos del fin están en manos de quien creó el mundo. El fin del mundo no es la destrucción del mundo, sino la aparición de una nueva creación. El Apocalipsis nos llena de una profunda aspiración por la llegada de esa nueva creación y por eso decimos juntamente con el escritor del libro, ven, Señor Jesús. Así que con esta frase nos despedimos y anhelo que esto nos ayude para leer con otros ojos la literatura de este precioso libro. Que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad. Que la paz sea con todos ustedes. Paz, hermanos. Hay tiempo para preguntas. Bueno, como yo me acabé el tiempo, ya no hay tiempo para preguntas, pero igual hay tiempo para preguntas. ¿Cómo llegan las preguntas? Escritas. Ok. Dice alguien que se llama, un hermano que se llama Diego Vallejo, cuando la clase es muy interesante no hay problema con el tiempo. Bueno, le agradecemos por su compasión. ¿Quién es la mujer del Apocalipsis? La mujer en el Apocalipsis es una referencia a Roma, al poder imperial. Es una referencia a cómo el poder imperial se basó en la violencia para ejercer el dominio. La copa de esta ramera del Apocalipsis está llena de sangre, llena de sangre. Habla del dominio que logra, pero a base de la violencia. Y yo deduzco, ¿verdad?, que la pregunta es a la actualidad. ¿Quién es esa mujer del Apocalipsis? Yo creo que hay posibilidad de aplicaciones. La posibilidad de aplicaciones, y yo creo que es una referencia, puede ser una referencia a los poderes económicos que muchas veces basan su dominio, basan su grandeza en la sangre, porque provocan muchas víctimas inocentes. Hay grandes empresas que aparentemente son victoriosas y triunfadoras y se presentan como maravillosas y seducen y llenan de imaginaciones triunfadoras a los que miran, pero muchas veces ese triunfo se basa en la sangre de muchas víctimas. Y a veces hay religiosidades que fomentan esto, que sostienen esto. Yo creo que en buena medida la teología de la prosperidad se asocia a los poderes económicos que crean muchas víctimas en nuestro mundo. Hay una pregunta más. ¿Qué nos puede decir acerca del uso de la narración en este género? Bueno, las narraciones son muy pintorescas, son muy llamativas. El Apocalipsis utiliza esa manera de describir espectacularmente las cosas porque es una forma de atraer la atención y también es una forma de impactar. ¿Para qué? Bueno, su intención es que los lectores, que los que están escuchando el mensaje, se vuelvan a Dios, mantengan la fidelidad, mantengan la pureza en el mensaje del Señor. El milenio se debe leer como literal o simbólico. Literal o simbólico no están totalmente peleados. El mensaje milenio tiene muchos elementos simbólicos, pero al mismo tiempo tiene aspectos literales, porque es histórico, porque es el anuncio de que hay un momento de transición
el milenio es un momento de transición entre este eón, esta era, esta época, y la era que está viniendo. El milenio es esa transición, el periodo en el cual el Señor Jesús, ¿verdad?, muestra su poder sobre todos los poderes de la tierra. Acerca del rapto, ¿qué se puede decir basados en el libro de la Revelación? Bien, la iglesia no cree en el rapto, no cree en este rapto a la manera de cómo lo han enseñado las iglesias que creen en la doctrina de la dispensación. Sí creemos que los creyentes vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire. El libro de Tesalonicenses nos habla de cómo los que durmieron en Cristo serán despertados, ya transformados, y los que a la venida de Jesús estén vivos serán transformados. Y entonces dice, serán levantados. Bueno, Pablo dice, seremos levantados para recibir al Señor en el aire. Pero la idea no es de que una vez que se encuentra con el Señor, Jesucristo los lleva hacia arriba a los creyentes y entonces ya los tiene en el cielo para que no pasen por la tribulación y mientras acá la vida en la tierra continúa. El concepto, como la iglesia lo entiende, es que se recibe al Señor en el aire y luego baja, ¿verdad? Porque esos, al ser levantados, es como el comité de bienvenida, el comité que recibe a Jesucristo que viene a asentarse sobre esta tierra. Toda la visión del Apocalipsis es lo que ocurre acá, lo que pasa acá. La vista en el cielo es la manera en que debe ser juzgada la realidad futura, porque ahí está ya escrito, pero es la realidad que viene, es la realidad que desciende. Entonces, creemos que los creyentes en Cristo participaremos de ser levantados para recibirle, pero luego reinar con Cristo sobre la tierra. Dice Mauricio, yo creo que el Apocalipsis es un libro de miedo para los ojos sin fe. Eso es cierto, estamos de acuerdo. Es decir, cuando uno no lo lee desde la fe, uno se llena solo de miedo. Uno solo se llena de terror con esas figuras. Pero el libro a lo que invita es a la perseverancia, a la paciencia en medio del sufrimiento. Dicen hermanos de San Clemente del Tuyú, usted menciona los títulos como argumento para decir que Jesús es el centro del mensaje del Apocalipsis. No fueron los títulos colocados posteriormente a la composición de los manuscritos. Yo me refiero a los títulos cristológicos, no al título del libro, sino a los títulos cristológicos que están dentro del texto. Dentro del texto. Y los títulos cristológicos fueron parte de la visión. Parte de la visión, parte de lo que escuchó el autor. Ahí es donde vienen todos esos títulos cristológicos. ¿Okay? Una fe cósmica, me hace la pregunta a mis hermanos que están aquí presentes en la clase. La fe cósmica quiere decir la fe en el Cristo cósmico, la fe en el Cristo universal. No solamente es, no se refiere a la fe en el Jesús humano, sino a la fe en el resucitado, que ya está sentado también a la diestra del Padre y que entonces tiene una influencia sobre todo el universo y sobre todos los momentos de la historia. Entonces, a eso se refiere una fe cósmica, en el Cristo cósmico, el Cristo que ya impacta sobre las decisiones universales de Dios para toda la humanidad. Bien, mis hermanos me preguntan acerca de una referencia que yo hice, que el lenguaje
el lenguaje cifrado, oculto, como está escrito en el Apocalipsis, era un lenguaje que entendían los que estaban dentro de la fe, los que estaban dentro de la comunidad cristiana, no los que estaban afuera. Si un pagano que no conociese el lenguaje de la fe cristiana, leía el Apocalipsis, pues probablemente no entendía a qué se refería. Pero los que ya estaban dentro de la comunidad, que ya entendían de quién hablaba, de quién está sentado en el trono, de quién es el Cordero y de muchos otros aspectos literarios que emplea el libro, la comunidad sí lo entendía. Entonces, para leer el Apocalipsis, hay que leerlo desde la fe, desde dentro de la fe, ¿no? Para comprender el Apocalipsis, hay que hacerlo desde dentro de la fe. Hay una pregunta más. ¿Habrá cielo nuevo y tierra nueva? Entonces pasará. ¿Qué pasará con esta tierra? Bien. La comprensión que se tiene desde el trasfondo hebreo, desde el trasfondo del Antiguo Testamento, es que cielo nuevo y tierra nueva se refiere a nueva época, a nuevo periodo. Y en buena medida lo que el Apocalipsis nos describe es que este mundo será reciclado, todo será hecho nuevo, no es desplazado, no es desperdiciado, no es arrojado al vacío, sino que esto es reciclado, es hecho nuevo. Viene una nueva realidad, pero a partir de lo viejo. Viene una nueva situación a partir de lo viejo. ¿Se renovarán? Sí, esa es la respuesta. Se renovarán. Muchas gracias por sus preguntas, hermanos. Apreciamos mucho su atención. ¿Hasta qué hora se cierra? Bueno, me despido de todos ustedes, mis hermanos. Deseo que Dios los prospere. Mis hermanos, hermanos que nos conocemos, que hemos compartido muchos momentos de la vida, nos envían saludos y realmente ha sido un privilegio para mí compartir este momento. Hay saludos para todos y que el Señor nos siga bendiciendo, prosperando en los ministerios, en las familias, en todos los ámbitos en donde el Señor nos ha puesto. Bueno, paz, mis hermanos, el Señor sea con ustedes.